Qué bueno que se aplauda con tanta humildad, ¿no? Qué bueno. Bueno, nos acomodamos. Damos gracias al Señor por estar una reunión más juntos. Qué bueno, de verdad. Gracias, chicos. Ya que estamos aplaudiendo, ¿le parece? Le aplaudimos a las personas que están conectadas. Le agradecemos al Señor por sus vidas. Esperemos que se queden un ratito más. Pueden escribir ahí de dónde nos están viendo y al mismo tiempo compartir con nosotros la palabra. Quiero en esta noche... ¿Qué van a comer los chicos? Oh, omelette. Señor, quiero ser un niño otra vez. Quiero, para los que venían, los que están pudiendo venir a todas las reuniones, voy a entrar en la parte 3 de este mensaje que es que nos está hablando Cristo hoy. Entonces, si usted tiene para anotar, puede sacar, por favor, puede ser interesante. Y quiero comenzar con esta frase y después ir a la practicidad de la palabra, que es dejar de oír a Cristo pone un velo espiritual en la mente. Y entonces yo quisiera hablar por un momento sobre los velos en la mente. Quisiera mostrarle cómo opera de alguna forma los pensamientos cuando la mente está velada. Y para eso vamos a tomar Efesios capítulo 4, versículo 17, tal vez lo tengan en la pantalla. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Me gustaría que puedan repetir esa palabra conmigo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es velo. Eso es un velo. Eso es como... Hola Jairo, qué lindo verte. Eso es como una tela sobre los ojos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Digamos, es una palabra directa, ¿no? Es una palabra directa y es una palabra fuerte, confrontante, pero hay una cuestión, que es una palabra real. O sea, cuando una persona camina con velos en su entendimiento, el final de esa persona siempre termina siendo malo. Entonces Dios lo que hace es, por medio del Espíritu Santo, renovarnos el entendimiento para que el resto de vida que nos queda, verdaderamente nosotros podamos honrar y glorificar a Dios. A veces personalizamos mucho las cosas que van pasando. Nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿No te das cuenta de esto que te está pasando? Bueno, cuando una persona tiene un velo en la mente, no se da cuenta. Y cuando alguien se sienta con esa persona y colabora, o el Espíritu lo puede usar a alguien para colaborar para que ese velo sea quitado de la mente, entonces la persona comienza a entender. Nosotros no entendemos hasta que los velos son quitados. ¿Vieron la típica, lo que los padres le dicen a los hijos? Pero te lo dije como 20 veces, ¿no lo entendés? ¿Viste cuando retás a tus hijos? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Qué parte no entendiste? Y cuando se ponen así como enérgicos, ¿qué te hablo en japonés? ¿No? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es que nos entiendan, pero cuando hay un velo que no permite que su luz nos ilumine, no lo entendemos. Y es muy fuerte, ¿por qué? Porque a veces los que tienen la gracia del Señor de caminar sin ese velo, es muy fuerte, porque lo que vemos que le pasa al otro, o lo que vemos que le pasa a la otra persona, no lo podemos explicar. ¿Usted nunca se encontró con esa impotencia? ¿Cómo puede ser que hagas esto? Es como que no lo podés entender.
Es como que no entra en la lógica. ¿Cómo puede ser que pierdas el tiempo con esto? ¿Por qué una persona, por ejemplo, pierde toda su vida y recién después de, no sé, 50 años se da cuenta que perdió la vida? Porque había un velo que no le permitía ver. Pero las palabras que usa el apóstol Pablo son muy fuertes porque, si lo tienen en la pantalla, perfecto. Él dice, ya no tienen que andar en la vanidad de la mente. O sea, no tienen que vivir conforme a pensamientos vacíos. Producto de este velo, versículo 18. Pero miren lo que dice, lo que sigue diciendo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, claramente, lo que la Biblia enseña es que cuando una persona deja de oír a Dios, esa persona cada día de su vida se está alejando del corazón, de la voluntad, del propósito de Dios. Yo quiero pedirle un favor. Lo bueno del frío es que las neuronas se congelan. Yo le quiero pedir un favor. Quiero que por un momento usted piense dónde está parado, porque quizás el Espíritu Santo ya le dio muchas alertas para que el velo no se ponga sobre tu mente. Y quiero que lo veas, que no quisiera que juguemos con la gracia. La gracia no solamente es el favor que no merecemos, sino que es su persona en nosotros. Y en la dimensión de la gracia, nosotros no solamente somos perdonados, sino fuimos llamados a disfrutar. Justamente la mente no lo entiende, pero fuimos llamados a disfrutar todo lo que no pudiéramos disfrutar si no fuera por esa gracia. Por ejemplo, vivir. Por ejemplo, tener una relación con Dios. Por ejemplo, levantarnos una mañana y saber que podemos orar a alguien, que podemos poner nuestras cargas en alguien, que podemos descansar. Yo sé que parece básico, pero eso le pertenece a una mente que fue liberada del velo. Entonces, esta palabra lo que muestra es que las personas que tienen el entendimiento entenebrecido viven ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay y por la dureza del corazón. Porque esta es la operación justamente del entendimiento que tiene un velo. El corazón se va endureciendo. Entonces, déjenme mostrarles al menos 4 puntos rápidos sobre lo que sucede cuando hay un velo en la mente. Número 1, o primero, no hay luz en el entendimiento. Es decir, lo que entiendo, lo entiendo de la misma manera toda la vida. Por eso las personas les cuesta muchísimo tener una relación con el Señor fresca, les cuesta muchísimo tener una relación de fe fresca, porque no hay una luz que va iluminando y que le va incrementando ese entendimiento que tiene de Dios. Por eso lo obsoleto de la religión, porque la religión es un conjunto de normas que si yo las cumplo, supuestamente Dios está de acuerdo conmigo, pero el conjunto de normas no alcanza. El conjunto de normas no son un grupito de mujeres que se llaman normas, ¿no? Es norma de leyes. Sí, porque me quedó la figura, muchas normitas ahí, una al lado de la otra. No. No es un conjunto de leyes que si yo las practico me va bien. Esa es la conciencia cauterizada que la religión y el velo de la religión pone en la mente. O sea, el velo de la religión dice, mirá, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero ustedes recuerdan cómo es, por ejemplo, una práctica de la religión católica. Lo digo con mucho respeto, por si alguno acá lo es, o alguien que nos ve. ¿Vieron cómo es la práctica de la religión católica? Es así, usted va y confiesa, por ejemplo, el pecado y le ponen como ley que usted tiene que repetir cierta cantidad de oraciones, ¿no es cierto? Cierta cantidad de Padre Nuestro, cierta cantidad de Ave María y toda la historia. Eso es la religión. La religión pone una estructura donde nosotros, si cumplimos con esa estructura, estamos bien con Dios y Dios no está enojado con nosotros. Esa es la religión. Pero no alcanza, porque esto es una ley de vida, no es una ley de puntos. ¿Qué significa una ley de vida? Esto significa que nosotros necesitamos obligadamente
vivir en el Espíritu para cumplir con lo que Dios pide. No es una ley de puntos, pero esa mentalidad religiosa está en nuestra mente también. Cuando usted hace mal las cosas y se da cuenta, fíjese que usted quiere hacer un montón de cosas buenas para poder sentirse que está bien con Dios. Ese es un velo en la mente. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga estar bien con Él o que recuperemos una relación con Él que no sea lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Me entienden? Entonces, el velo en la mente no nos permite tener luz. Y es como si Dios nos dijera a nosotros, ¿por qué no entendés? ¿Qué es lo que te falta entender? Pero esa es la operación de ese entendimiento entenebrecido. Segundo, lo segundo que noto o veo o vi, se crean vacíos internos cada vez más profundos. Y acá me quiero detener un segundo. Cuando una persona tiene velos en la mente, lo que aumenta es la duda, vacíos, que lo empieza a tratar de qué, trata de poder taparlos con placeres temporales, pero no puede con Dios. Lo que pasa es que los vacíos internos son espirituales y entonces no necesitan absolutamente de nada natural para ser llenados, sino de la plenitud de su vida. Y como nosotros, al no renovar el entendimiento porque tenemos un velo, se crea un vacío en nuestro interior que fíjense si alguno de ustedes no está así. Hace muchas cosas, cree que por haber logrado algo ahora va a estar mejor, pero al cabo de 6 meses está otra vez vacío, porque el vacío es la ausencia de la vida de Dios, de la plenitud de Dios. La Biblia dice así, que Él lo llena todo y a todos. O sea, que cuando yo lo tengo a Él, no tengo vacíos. Así que cuando una persona piensa de que ahora que conseguimos el trabajo nos va a ir bien como familia, sí, les va a ir bien temporalmente, porque no van a pasar la necesidad que estaban pasando, pero los vacíos que están adentro los va a volver a llevar al mismo estado. Y ninguna persona que está en Dios fue pensada por Dios para tener vacíos internos, ¿saben? Porque cuando una persona sigue con esos vacíos, después desde el vacío habla. Ninguna persona que llega a Dios y que tiene a Dios gobernando su corazón puede vivir con estos vacíos. Puede haber un tiempo, a mí me pasó eso. Puede haber un tiempo, hay un tiempo donde pareciera que no sé hacia dónde voy, pero no es toda la vida. Puede haber un tiempo de incertidumbre, pero no puede ser toda la vida. Porque Dios no pensó que la vida de los hijos de Él tenga vacíos. Los vacíos en el corazón son producto de velos que se ponen. La culpa. Le fallé a Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? Esos son vacíos que llaman a vacíos. Por eso hay personas que viven toda su vida así. Le fallé a Dios. Espero que Dios me perdone. Se sienten perdonados. Pasa un tiempo. Le fallé a Dios. Espero que Dios me perdone. Y las personas van conectando vacíos con vacíos porque ¿sabe una cosa? Para mí el diablo existe, pero no es mi Señor. Pero Él es un experto en crear vacíos. Porque todo lo que sale de Él es mentira. No se puede sostener. Entonces es un experto en crear vacíos. Y fíjense cómo muchas veces cuando creemos su mentira, la mentira que nosotros compramos de Él como una verdad nos da una convicción que pareciera que nos llena el pecho. Sí, esto es así, nadie me quiere. Pero después, cuando pasa y se desinfla el globo, cuando pasa el tiempo, lo primero que pasa con la persona se siente vacío. La convicción que tenía antes ya no la tiene. Esa cosa de que todo el mundo me odiaba, ya no me odia todo el mundo. Y entonces no sabe cómo acomodar su vida porque el vacío o las palabras que salen de él son como comida chatarra, te hinchan el estómago pero después te dejan con hambre. Es como la Coca-Cola. No sé, pues me quedé ahí y no seguí. Es como la gaseosa, cualquiera que sea. Los días de calor son espectaculares, ¿o no? 34 grados de calor, ¿no? Como cuando éramos chicos nosotros íbamos a un kiosquito que se llamaba El Pino y ahí
34, 35 grados de calor en Rosario, una humedad terrible, una coquita con hielo. Ahora no es muy motivante, porque ahora es un hielo, ¿no? Pero una coquita con hielo espectacular. Y tomábamos la coquita con hielo y es sabrosa, ¿o no? Pero después no te calma la sed. Y uno cuando la toma dice, ¡ah! ¡Qué buena que está! Pero no te calma la sed. No te calma, te hincha. Y cuando vas llegando a los 50, todo te hincha. Es una cosa impresionante. Todo te hincha. Yo ya me sorprendo que todo me hincha. Entonces, es interesante ver que eso es lo que produce el vacío. El vacío se incrementa con cosas que nos hinchan, con cosas que parecen que nos dan plenitud, con cosas que parecen, ¿me escucha? Con cosas que parecen que nos satisfacen, pero después de un tiempo nos sentimos vacíos igual. Escúcheme esto, por favor. El vacío espiritual es muy profundo, lleva a la gente al suicidio. El vacío espiritual es muy profundo. Miren, no sé si alguno que está sentado acá en este auditorio tuvo pensamiento de querer morirse, no digo que levante la mano ni mucho menos, pero enfrentando problemas, enfrentando dificultades. No digo que lo quiera hacer, ni digo que lo intentó, pero quiero que consideres conmigo si en algún momento que estuviste pasando una presión no pensaste en qué bueno sería. Ese es el vacío, operando en el interior. Yo he orado a Dios para que Dios me lleve, que Dios me mate, porque no tenía la agallas para suicidarme. Pero también antes de estar en Cristo tuve 5 intentos de suicidio. Esos son vacíos. El vacío que produce la soledad. Lo que pasa es que antes de estar en Cristo no sabía que podía tener mi corazón en plenitud. El problema se presentó cuando estuve en Cristo y esos vacíos se volvían a presentar. Y esos vacíos se vuelven a presentar por falta de ¿qué? De entendimiento, de luz en el entendimiento, por falta de darle lugar a Dios para que quite los velos. Miren, cuando Dios nos quita los velos, muchos de los problemas y discusiones que nosotros estamos teniendo no los vamos a tener más. Muchas de las angustias y preocupaciones que tenemos en el futuro no las vamos a tener más. Usted y yo en esta noche tenemos que identificar qué cosa está aumentando ese agujero de vacío en el interior para poder ponerle un freno. Tercero, ¿qué produce tener velos en la mente? El corazón se endurece. Y hay algo que para mí es muy fuerte. El corazón que representa la parte central del ser humano, no el órgano, no lo que está latiendo, sino la parte central del pensamiento del ser humano, pierde la sensibilidad. Es como que, permítame esta expresión, es como que tocáramos el corazón o el pensamiento y está así. Es muy difícil de penetrar esto es rígido, es duro. Y hay personas que llegan a Cristo y no logran oírlo como Dios quiere que lo puedan oír, escuche por favor, y se le mezclan los dos tipos de insensibilidad. La insensibilidad del corazón, producto de las experiencias de la vida, con la insensibilidad de un corazón que le cuesta creer porque tiene un velo puesto. Es terrible caminar con gente insensible. Es impresionante. Y es impresionante no tener sensibilidad que no tiene que ver con la empatía o algo emocional, sino en lo espiritual, sensibles espiritualmente, percibir a Dios. Miren, mientras nosotros estamos predicando aquí, más allá de la incomodidad, frío, calor, lo que fuera, día de la semana, trabajo, lo que sea, lo que a mí me conecta con Dios es justamente la sensibilidad que tengo en mi corazón. Por ejemplo, déjeme darle este ejemplo. ¿Vamos bien o estoy aburriendo? ¿Estamos bien? Déjeme darle este ejemplo. Muchas veces nosotros llegamos, vamos a suponer, a la reunión y no llegamos bien. La mayoría de las veces, ¿no? No llegamos bien. Tenemos más lucha que para los que son de mi época que Martín Cardagian. Algunos no saben ni quién es. Tenemos unas peleas encima terribles. Pero como somos sensibles, podemos percibir en una canción, en un abrazo, en una alabanza, en una palabra, al Señor. Y entonces uno no está bien,
pero es sensible. No está bien por cosas muy lógicas. No está bien porque no está bien en su familia, no está bien porque le pasó una situación personal. Lógico, somos humanos, o sea, tenemos emociones. No siempre estamos bien de ánimo. Pero una cosa es no estar bien de ánimo y otra cosa es ser insensible. Y entonces, cuando hay velos en nuestra mente, el corazón se convierte en insensible y nosotros no podemos discernir, no podemos identificar a Dios o lo que Dios está haciendo en medio nuestro. No lo podemos identificar. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, en medio de una predicación donde Dios nos está hablando y el que es insensible no se da cuenta. Uy, justo iba a decir se para y se paró, pero está bien, se paró, está bien, no me parece. Pero se para, un ejemplo, entre medio, distrae a todas las personas que tiene alrededor, pero no porque quiere ir al baño, tenga una necesidad, sino no cuida el ambiente espiritual que lo está rodeando, porque perdió la sensibilidad. Porque para la persona es estar escuchando un discurso de alguien que se levantó, se bajó, se fue, y no es algo místico ni religioso, es volver a ser sensible. Miren, en el Antiguo Testamento, las personas cuando percibían al Señor, no es el caso de ahora, pero las personas cuando percibían al Señor les daba miedo. Recuerden Elías. Elías está en un momento difícil, él va a una montaña, la montaña empieza a temblar, pero dice la Biblia que el Señor no estaba ahí. Pero cuando Elías, puede ser todo un poquito, cuando Elías escucha un silbo apacible, él internamente percibe que el Señor estaba pasando por ahí. Ahora el Señor está en nosotros. Pero él internamente percibe que el Señor estaba pasando por ahí. Y dice la Biblia que él toma su capa, digamos, y se tira en tierra y se tapa. Porque le daba miedo. Porque sabía que el Señor estaba ahí. O sea, en el momento, a pesar de la depresión que había en su corazón, él logró percibir, ser sensible. ¿Cuándo fue la última vez que usted percibió a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue sensible a la voz de Dios? Porque en los momentos que nosotros somos sensibles a la voz de Dios, Él nos puede direccionar. Ahora, cuando nosotros no somos sensibles a la voz de Dios, confundimos. Decimos, nosotros no somos religiosos. No somos religiosos, pero hay ambientes que respetamos no por religión, sino que respetamos porque Dios está haciendo algo ahí. Si usted estuviera viendo lo que Dios está haciendo, usted trataría de hacer todo lo posible para no interrumpir lo que Dios está haciendo, porque usted tiene un corazón sensible. Sin embargo, Efesios dice que cuando hay un velo sobre nuestros ojos, nuestro corazón se endurece y perdemos todo tipo de sensibilidad espiritual. ¿Cuál es la sensibilidad espiritual? La que logra discernir dónde Dios está y qué está haciendo Dios. ¡Wow! Y ahí es cuando no te manejan las emociones. Ahí, esa sensibilidad, ¿me están escuchando por favor? ¿Tienen la mente acá o están distraídos? Esa sensibilidad es lo que produce que las emociones no me gobiernen. Mira, no tengo ni ganas, no tengo ni fuerza, está rarísimo esto, ¿eh? No tengo ni fuerza, no tengo ni ganas, no tengo ni ánimo, pero yo puedo percibir que Dios está pidiendo esto, que Dios está haciendo esto, que Dios me está hablando de esto. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿O por qué decido dejar mi enojo a un lado? Porque estoy percibiendo lo que Dios está haciendo. Mire, no hablo solo de... Me quiero detener acá porque esto me parece muy interesante. No hablo solo de un lugar, en un ambiente. También en tu vida personal, en el día a día. Cuando somos sensibles espiritualmente, nosotros podemos lograr controlar cosas que antes no lográbamos controlar. Logramos controlar cosas que antes no lográbamos controlar. Por la sensibilidad que tenemos. Porque sabemos, Pablo, esto está muy feo de verdad, no sé qué le estás tocando, perdóname. Porque sabemos que lo que Dios está haciendo no en el momento, sino lo que Dios está haciendo en su propósito todos los días, que Él me está dando entendimiento, esto no sirve. Lo que estoy haciendo no sirve. Solo lo entienden los sensibles.
Yo puedo estar en una reunión y obviamente por el cansancio del día de dormirme, eso no quiere decir que tenga el corazón duro. Yo me puedo dormir casi toda la reunión porque trabajé 16 horas, no tengo fuerza. Usted es una mamá que estuvo todo el día con sus hijos y ahora se sienta acá y se relaja un poco y obviamente que se duerme. Aparte de que la predicación es, ¿qué estamos haciendo? Por favor, te pido. O sea, eso es una cuestión lógica. Pero yo no sé si a usted le pasó esto. A mí me pasó un montón de veces. Yo he estado en reuniones, me he estado durmiendo, he estado cansado, bostezaba como loco, todo lo que usted quiera. Pero había algo que sucedía algo en un momento, sea una palabra, una oración, lo que sea, un gesto, lo que fuera, que Dios utilizaba para conectar la sensibilidad con la sensibilidad espiritual mía y a mí me quitaba el sueño, me sacaba el cansancio o lo que fuera y me ponía toda la atención en Dios. Y esto lo vivimos siempre acá adentro. Muchas personas llegan acá, no quieren saber nada, no les interesa lo que estamos hablando, qué sé yo, qué cuánto, aguantan, por ahí aguantan, tienen ganas de irse, pero no se van, les da vergüenza levantarse, tiene una lucha, se duermen, no les interesa, pero después hay un momento que el Señor hace algo. No lo que está haciendo Pablo con el sonido, otra cosa. El Señor hace algo y cuando lo hace, todo se despierta. Y yo no sé si usted lo vio esto, pero ahí es cuando usted el cansancio que tenía le desaparece, el sueño le desaparece, el dolor le desaparece, la carga que tenía le desaparece, porque hay una conexión entre el espíritu y su espíritu, porque usted y yo somos sensibles. Si usted no es una persona sensible porque sufre con el que sufre, usted es sensible porque primero lo es en el espíritu. Y esa sensibilidad espiritual lo lleva a tomar decisiones correctas. Cuarto, ¿qué sucede cuando hay velos en la mente? La persona vive conforme a su criterio personal. Esta es una cosa de las preferidas mías porque hacemos, deshacemos, dejamos de hacer, seguimos haciendo conforme a lo que nosotros entendemos. Y nunca, como vengo predicando estos días, le preguntamos al Señor qué piensa. O sea, tener un velo en la mente es vivir con la vista, escuche esto por favor, es vivir con la vista espiritual oscurecida, la fe fundamentada en lo intelectual. La vida devocional se convierte en algo rutinario y el grado de impacto de influencia que nosotros tenemos a nuestras generaciones y a las personas que nos rodean es casi nulo. Se lo voy a repetir porque me parece que se me perdió en el camino. Tener un velo en la mente, tener velos en la mente, es vivir una vida espiritual oscura, porque no hay luz. Es una fe que se fundamenta en lo intelectual, parece que tiene fe porque habla de Dios, porque dice que cree en Dios, pero a la hora de tomar una decisión en fe, obedecer en fe, el intelecto gobierna su corazón, todo lo mide desde lo intelectual. La vida devocional que tiene es literalmente un desastre, porque para él o para ella la vida devocional que tiene es un tiempo con la Biblia, tomando unos mates antes de salir a trabajar y la oración es que me vaya bien en este día y no me pase nada malo. Entonces se convierte en algo rutinario que si no lo hace, no le cambia la ecuación de su vida. Yo meditaba la vez pasada, creo que en la palabra que estaba predicando Pedro, en la última reunión que él predicó, hablaste del Espíritu Santo, ¿verdad? Hiciste referencia al Espíritu Santo, ¿sí? Y yo me quedaba pensando, hiciste referencia a Sansón, que el espíritu se había ido de Sansón. Sí, y no se había dado cuenta. Esa es una palabra que por muchos años a mí me impactó. Está bien, es una palabra, es un ejemplo del Antiguo Testamento de alguien que no tenía viviendo al Espíritu Santo en su interior como nosotros lo tenemos hoy. ¿Sí? Nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo, su Espíritu está en nosotros. Entonces cuando tomamos el ejemplo de Sansón, bueno, las fuerzas que venían sobre Sansón era cuando el Espíritu venía sobre él, él tenía una fuerza y destruía todo lo que tenía a su alrededor. Hoy el Espíritu habita en nosotros, pero no deja de ser interesante la expresión que Pedro
citaba en las escrituras sobre Sansón, que dice que él se levantó una mañana y nunca se dio cuenta que el Espíritu no estaba en él. Y yo lo que quisiera reflexionar con eso, porque me parece muy interesante, porque habla sobre el tema del velo en la mente, es, si hoy el Espíritu Santo se fuera de vos, ¿qué cambiaría en tu vida? O sea, ¿cuál es la actividad notoria, espiritualmente hablando, que usted y yo tenemos para decir, se me fue el Espíritu? O sea, ¿cambiaría tu vida de oración? Por ejemplo, de golpe te levantás mañana a la mañana y decís, che, no estoy orando como estaba orando. ¿Qué pasa con esto? ¿Cambiaría tu entendimiento en las Escrituras? Che, no estoy entendiendo las Escrituras. ¿Hubiera alguna evidencia que te haría ver? La vez pasada, ayer, hablando con Ceci, hablábamos lo que nos pasó con una persona particular y ella me daba un ejemplo que es literal. Él me decía, ¿te acordás cuando nos encontramos con esta persona? Cuando nosotros, la conocemos de años a la persona, cuando nosotros la tratábamos antes, esa persona tenía como una luz. Claro, era la vida del Señor. Tenía como una luz, pero cuando esa persona decidió no seguir en la voluntad de Dios, no en la iglesia acá, sino no seguir en la voluntad de Dios, cuando nos juntamos con esta persona le faltaba esa luz. Dice, bueno, ¿y ustedes tienen esa luz porque van a la iglesia? No, es que lo notás. Notás cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, nota cuando el otro que tenía el Espíritu de Dios ya no tiene el gobierno del Espíritu de Dios. Se nota. Ahora quiero que reflexionemos de manera personal. Si el Espíritu de Dios, que no va a suceder, saliera de nosotros hoy, ¿qué sería diferente en nosotros? ¿El trato con nuestra familia sería diferente? ¿Estamos tratando hoy a nuestra familia como alguien que tiene el Espíritu Santo? ¿El trato con nuestros padres sería diferente? Hoy, porque estamos gobernados por el Espíritu Santo, nuestro trato con nuestros padres más amoroso, más paciente, más contemplativo. Y ahora que no tenemos el Espíritu Santo, ¿seríamos más violentos? O si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, nosotros seguiríamos actuando igual. ¿Qué pasaría en nosotros si se va el Espíritu Santo? ¿Dejaríamos de ser generosos como hemos sido hasta ahora? Porque el Espíritu Santo se fue de nosotros y ya no tenemos esa intención de ser generosos. O si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, sería exactamente lo mismo la expresión de generosidad. ¿Me entienden lo que voy? O sea, cuando los velos están en la mente, la fe se fundamenta en el intelecto. Ya no es una fe inspirada por el Espíritu, es una fe fundada en el intelecto que todo lo razona, que cree que da pasos de fe, pero no los está dando. Por favor, escúcheme esto un minuto. Escúcheme esto un minuto. Cuando la vida devocional se convierte en algo rutinario. Yo tenía unos pastores de los cuales hoy estaba orando por ellos, que lo amo profundamente. Los conocí de años atrás. Ellos eran un matrimonio increíble. En varias oportunidades me quedé a dormir en su casa. Ellos me dejaban a dormir porque no me alcanzaba la plata para tomarme un colectivo para volver. Y era las 7 de la mañana. Los dos estaban con el mate y las Biblias abiertas, orando y leyendo la Biblia. Una cosa maravillosa. Una disciplina, pero no había día. No era, hoy es domingo, hoy nos relajamos, hoy leemos la Biblia a las 11. No, era de lunes a domingo. Si usted me da a elegir, yo prefiero esa disciplina preciosa. El problema de esa disciplina, ¿sabe cuál era? Que no tenía vida. Y lo que al principio yo admiraba, al final lo terminé viendo como vacío. ¿Por qué? Porque años después, a pesar de tener esa buena disciplina, que la recomiendo, que la podamos tener todos, a pesar de tener esa buena disciplina, al no tener un sentido de propósito y al no tener vida, era una rutina devocional que parecía que quedaban bien con Dios porque cómo iban a empezar el día sin leer la Biblia. Pero el tema era que ellos la leían, no la vivían como Dios se lo sugería. Y entonces eso hace los velos en la mente. Convierte la vida devocional, que viene de la palabra devoción, en algo rutinario, en algo cuadrado, en algo encerrado en formas y en maneras que incrementan el velo en la mente. Para entender esto que estoy hablando un poquito mejor y para mostrarles el significado de lo que tiene tener un velo en el entendimiento, quiero que veamos
Lucas capítulo 24. Díganme si vamos bien, por favor. ¿Vamos bien congelado o no? Mamita querida, qué noche para el guiso, que a mí no me gusta. Para los que les gusta el guiso, yo desisto eso. Pero con un buen chorizo colorado, va tomando color, ¿no? Entramos en calor en 30 segundos. Yo no sé si a usted le pasa cuando come ese tipo de comida, dice, apágame la estufa, apágame, si se hace un frío ahora, ¿no? Pero ya está un volcán. Bueno, los hermanos que están conectados, algunos no deben tener ni idea de qué estamos hablando. Lucas capítulo 24, versículo 13 dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Fíjense que este día, vieron que comienza diciendo aquel mismo día. Este día, le quiero dar este dato de color. Este día, que dice la Biblia, era el día que Jesús había resucitado. Ya había muerto, ya había desaparecido 3 días de los ojos de todo el mundo y al tercer día había resucitado. Este era el día de que Él había resucitado. Escuche esto, por favor. Así que ellos iban caminando por este camino el día que Jesús había resucitado. Les digo por si les sirve de algo. Entonces iban conversando, dice el versículo 14, sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16 dice, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Hay otra versión que dice que Dios no les permitió ver, porque justamente de esto se trata. Versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Ustedes imagínense a Jesús como quieran, como lo vieron en Chosen, con el pelo corto, con el pelo largo, como ustedes quieran, pero imagínenselo a Jesús en este momento como ustedes quieran. Rubio, colorado, para mí era calvo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Le pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Lo tenían al lado, ¿no? Tocarlo que tenía al lado y decirle, es muy parecido a vos este Cleofas. Es casi un calco, ¿no? Y a mí también. Dice, lo de Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice acá. Era un profeta poderoso. Mira lo que dice. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y la crucifixión. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. El tercer día resucitó, ¿verdad? Ya hace 3 días que sucedió todo esto. Entonces, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Miren las expresiones, que estos no son inocentes, ¿eh? Usted imagínese la cara de Jesús, el Jesús que usted se imagine. Se quedaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. O sea, usted entiende, ¿no? Versículo 25, mire cómo arranca Jesús. Yo le llego a decir eso a usted y usted no viene nunca más acá. Dice, en esa iglesia no hay amor, la gente no te quiere. Entonces, como hay signos de admiración, entiendo que se los dijo como una expresión de efusividad. ¡Qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Esa es la primera reacción. La reacción de Jesús fue sacudir el velo que ellos tenían en la mente, para después mostrarle más claramente. Pero mire lo que dice el versículo 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo
O sea, el Hijo de Dios, estas cosas antes de entrar en su gloria, versículo 27. Entonces, mire Jesús, comenzando por Moisés representa la ley, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Esto, para los que por lenguaje dicen que Cristo estuvo en todas las escrituras representado, acá él mismo lo reconoce. Toda la Biblia habla de una sola persona, de él. En todos los sentidos de la palabra. El versículo 28 dice, al acercarse al pueblo donde se dirigían, escuche esto que va a leer aquí. Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Actuó. Jesús hizo como que iba. Él no iba más lejos. Él actuó de como que él tenía que seguir, ¿no? ¿Vieron como cuando usted se hace el importante? Y lo llaman por teléfono y ponen la música. Ahí soy la secretaria, ahí te atiende. Y ponen la musiquita a usted. Y después atiende usted. Y esa cosa rara que se me viene a la mente en este momento. Dice, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos, ¿qué fue lo que provocó esa actitud de Jesús? Que ellos le insistan. Tócalo el que tenés al lado y decirle, a Dios se lo conoce por insistencia. No, vamos otra vez, vamos, le ponemos un cachito de ánimo. Diga, a Dios se lo conoce. Parece que no funciona nada el frío casi. A Dios se lo conoce por insistencia. Dice, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. O sea, ellos le insistieron solo porque tuvieron un buen corazón. Mirá, no sigas, esperate, comé con nosotros, está con nosotros y mañana te levantás. No les insistió porque sabían que era Jesús. Entonces acá empieza algo maravilloso. Dice, luego, estando ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero cuando lo reconocieron, ¿qué fue lo que pasó? Desapareció. Qué lindo que es leer la Biblia, ¿o no? Y usted leyendo tantas pavadas y yo también. Se le desapareció. Lo puede ver conmigo, como que de golpe, delante de los ojos. ¿Por qué se le desapareció? Porque ahora lo vieron. Y cuando alguien lo ve, ya no camina con Jesús, camina en Cristo. Y cuando alguien lo ve, lo oye. Entonces mire lo que dice aquí. Porque aquí está el secreto. Que cuando alguien lo ve, lo conoce, lo quiere dar a conocer. Entonces miren lo que dice el versículo 32. Se decían el uno al otro. Ahí empezaron a reflexionar. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, no teníamos un fuego, una pasión adentro mientras él no iba. Yo me imagino ese momento, él diciéndole, mirá, cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto, esa serpiente representaba al Hijo de Dios. Y ellos escuchando. Y a medida que escuchaban, el corazón de ellos se le encendía, porque cuando algo es de Dios, te enciende, no te deja en el mismo lugar. Por eso no solamente alguien tiene que hablar con el Espíritu de Dios, sino que la gente tiene que oír con el Espíritu de Dios. Y entonces ahí el interior se enciende y los velos se caen para que nosotros lo podamos ver más claramente. Aleluya. Al instante se pusieron en camino, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Mire el versículo 34. Decían, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro. Y dice el versículo 35, los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando partió el pan. ¿Cuándo lo reconocieron?
Cuando partió el pan, no lo reconocieron cuando lo vieron, no lo reconocieron cuando, escúcheme esto por favor, no lo reconocieron cuando les habló el corazón les ardía. Porque el lenguaje, la voz de Dios se conecta con la vida de tu espíritu, pero cuando Él parte el pan, esa es la representación de la vida en comunión. Es la representación de que alguien nunca podrá seguir adelante solo. Es la representación que la palabra y la comunión conviven. Esto que está pasando aquí, esto es lo que estaba pasando ahí. Esta es la mesa y el Señor está compartiendo, está partiendo el pan que es la palabra para dársela a sus hijos. ¿Para qué? Para que al oír la palabra tu corazón identifique la voz de Dios, pero al comer el pan sepas que no hay mejor ambiente que la iglesia. Ellos no lo reconocieron porque les habló de milagros. Ellos lo reconocieron cuando partió el pan. Cuando lo vieron a Jesús partir el pan y dárselo, automáticamente ellos recordaron: Él vino a dar su vida por nosotros. La Biblia dice que las personas que estuvieron en la última cena eran los 12. No dice que ellos estaban ahí. ¿Lo notaron? Ellos no eran parte de esa cena íntima, donde Él partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, esta es mi sangre que por ustedes es dado. Ellos no estaban ahí. Pero lo que ellos vivieron ahí fue dado a conocer por los apóstoles que sí estuvieron ahí. Y que le contaron a todos los demás lo que Jesús había dicho en esa comida. El Señor tomó el pan, ellos se lo contaron a los demás. Estuvimos sentados anoche con Él, es como si esto hubiera pasado anoche. Estuvimos sentados anoche con Él comiendo y ¿saben lo que pasó? Jesús tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Como ellos le comunicaron a los demás lo que había pasado en esa comida, cuando Jesús partió el pan, ellos tuvieron la figura mental. Ellos tuvieron la imagen de este Cristo que había dado su vida. Hermanos, cuando nosotros, por favor, quiero que escuchen esto. Cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, es automático, perdemos la palabra y la comunión. Cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, nuestro corazón deja de arder. Tal vez usted está sentado acá, no entiende nada, ni yo tampoco entiendo, aunque esté predicando. Pero no importa, en tu interior algo arde que te dice que esto es de Dios. Pero no entiendo ni lo que dice ese versículo bíblico, no importa, no entiendo la predicación, no importa. Pero hay algo que el Espíritu Santo hace adentro que te conecta con la palabra y te conecta con las personas que están a tu alrededor y se forma palabra, comunión que hace que el corazón arda para que vuelvas a escuchar a Dios. ¿Sabes lo que Dios está buscando de nosotros esta noche? Que volvamos a nuestra casa. Yo no digo que nos arrodillemos a orar cuando lleguemos. Llegá, comé, acomodá a tus hijos, no sé, haz lo que tengas que hacer. Pero que tu corazón quede ardiendo diciendo: yo quiero sacar estos vacíos, quiero arrancar estos velos, quiero quebrar todo esto que está pasando en mi vida. Porque Dios, cuando yo estuve en la reunión, caminando esos minutos con Él, caminando con el Espíritu Santo, escuchando esas palabras, había una voz adentro que me decía: volvé, vení a mí que yo voy a hacer. O sea, no sé cómo es la voz de Dios en tu interior, pero a mí me ha pasado en muchas oportunidades estar en ciertos momentos, aún siendo pastor de una congregación, escuchar al Espíritu Santo hacerme arder en mi interior por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando, diciéndome el Señor: quiero que salgas de ese estado, diciéndome el Señor: quiero que dejes la incredulidad, diciéndome el Señor: quiero que dejes la apatía, ese frío espiritual, esos pensamientos en forma de juicio, porque cuando yo dejo de escuchar al Señor, empiezo a juzgar todo con la mente.
Yo no tengo fuerza, no tengo ganas. Hay otros que no se esfuerzan. ¿Para qué voy a viajar tanto si los que viven a 2 cuadras no se congregan? Y empiezo a salir de donde tengo que estar, del estado en el que tengo que estar para entrar en un estado de juicio, de comparación, de envidia, de justificación propia. Y el corazón se apaga. Ellos caminaron con el maestro y no lo vieron. Lo escucharon, lo tocaron, lo invitaron a la casa. Usted tiene que ver todo el cuadro. Lo invitaron a la casa. Ven y quédate con nosotros, no te vas a ir. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor accedió a ir con ellos. Pero usted tiene que mirar todo el cuadro. Imagínese usted invitando a alguien a su casa. El Señor habrá entrado, le abrieron la puerta, entró a la casa, habrá preguntado, ¿el baño? Al fondo a la derecha. Habrá ido al baño. Lo que pasa es que nosotros leemos y todas esas cuestiones pequeñas y naturales no están escritas ahí, pero son normales. Se habrán sentado, habrán preparado la comida, o ya estaba, o usted lee esto y se imagina que estaba la mesa, el pancito y todo ahí. Habrán preparado la comida, habrán charlado de otras cosas que no están escritas, habrán tenido un momento hasta que llegó el momento de la comida. Cuando llega el momento de la comida y el maestro toma el pan y lo parte, ellos se le abren los ojos, lo ven y dicen, es Él. Es Él. Y Él se les desaparece delante de los ojos. Solo quiero decirle esto, por favor, si usted puede soportar el frío un poco. Solo quiero decirle esto. Nos estamos perdiendo una vida espectacular por causa de haberlo dejado de oír. Y no se lo digo esto a alguien que está aquí por primera vez. Empieza para mí, el más viejo entre ustedes en esta congregación. Como pastor de la congregación, cuando nosotros lo dejamos de oír, nos estamos perdiendo una vida desafiante. Nos estamos perdiendo una vida con un fuego encendido adentro. Nos estamos perdiendo una vida que mañana en la mañana Dios nos puede levantar y nos puede decir, te quiero en África. Y vos decís, yo en África, ¿qué voy a hacer en África? Nos estamos perdiendo una vida donde el Señor nos levante mañana a la mañana y diga, quiero que vayas a orar al hospital. Nos estamos perdiendo una vida de manifestaciones de todo tipo porque nuestra mente con velos nos encuadra en una forma de vivir que es la que propone este sistema. Vos no podés porque no tenés dinero, vos no podés porque no tenés trabajo, vos no podés porque no tenés educación, vos no podés porque lo que ganás no te alcanza, vos no podés porque en la casa en la que vivís, vos no podés porque la familia que tenés, vos no podés. Ese es el sistema que pone velos en la mente, que no permite que oigas o que oigamos la voz de Dios, que nos diga a nosotros de una vez por todas, ¿para qué nacimos? Dios está tratando de hablarnos y nos está tratando de decir y mostrarnos para qué nacimos. Porque cuando nosotros entendemos para qué nacimos, desafiamos todo lo que se pueda levantar a nuestro alrededor. Yo sé que en el camino con Él, si lo logro oír, no importa todos los diagnósticos de los hombres, todo eso va a terminar cayendo por causa de la voz de Dios que está por encima de toda voz y del nombre de Dios que está por encima, lo cree, que está por encima de todo nombre que se nombra. Entonces nosotros tenemos que volver a esta soberanía, arrancar los velos de la mente, volver a tener el deseo de querer oírlo, volver a ser personas sensibles para poder oírlo. Es un buen ejemplo esta palabra. Porque esta palabra habla, escuche por favor, de discípulos. Habla, déjenme entrar en el tramo final, habla de personas que lo pueden oír, pero no profundizaron en él. Y si a alguno que está acá le pasa eso, por favor, volvamos a Dios. Porque habla de personas que tienen la posibilidad todo el tiempo de recibir consejo de Dios, pero no profundizan. Y sabe, eso tiene efectos. Número 1, Cristo puede estar presente, pero no ser reconocido. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de oírlo, pero no todos los días, no los días de reunión. No profundizamos, podemos tener a Cristo, pero no reconocerlo. Por eso el versículo 16 de Lucas que leímos dice, mas los ojos de ellos estaban velados.
O sea, no basta con ver, se necesita el discernimiento espiritual para entender en el Espíritu lo que significa que Cristo habite en nosotros. Dios mío, hemos tenido personas por 20 años escuchando la palabra, pero nunca viviendo la palabra. Y aparecen ahí en las redes sociales ejemplos estúpidos, perdónenme la expresión, como la otra vez leía uno que me dio una calentura, porque decía uno, decía, esto es para usted, líder, si Jesús tuvo un Judas, usted también puede tenerlo. ¡Es pavada! ¿Qué es esta pavada? ¿De qué estás hablando? Entonces imagínate que con ese concepto mental de personas que tienen un velo en los ojos, cualquier persona que hace algo diferente a lo que yo pienso, a lo que yo creo, es un Judas. Cualquier persona que tiene una actitud diferente a la que pienso o a la que creo es un Judas. Y Judas no cumplió la función de fallarle a Jesús. Judas lo traicionó cuando Satanás entró en él. Y la enseñanza no es, Judas, porque, no sé, porque te robó plata y te traicionó. La traición era que estando con el Maestro, vos permitas que Satanás gane tu corazón. Si yo tuviera que hablar de manera cruda, difícil, usted no lo tome a mal, la verdad, en este auditorio, empezando por el que predica, a Judas lo tenemos a flor de piel. Porque Judas es todo, el espíritu de traición es todo aquel que conoce la verdad, pero no es fiel a la verdad. La está traicionando. Así que yo puedo mostrarme como perfecto delante de todo el mundo, pero en mí hay algo que está traicionando la verdad. Por eso si Dios abre tus ojos para que lo veas, automáticamente Él quiere abrir tus oídos para que lo escuches. Muchachos, están aquí ustedes. Él quiere abrir tus oídos para que lo escuches. Porque ver, hemos visto de todo. Mírese a usted mismo. Usted se va a dar cuenta que usted es un milagro de Dios. Mírese a usted mismo. Usted tal vez tenga un testimonio para contar aquí. Cómo Dios lo sanó de una enfermedad, cómo Dios lo libró de la muerte, cómo Dios le dio una oportunidad en algo, cómo Dios lo sacó de acá, de allá. Usted ya vio, yo ya vi. Ahora necesito oír para profundizar en Él. Es impresionante esta historia, porque esta historia muestra que cuando alguien puede oír su voz, pero no profundiza, tendrá siempre una imagen incompleta del Hijo de Dios en su vida. Qué cara de aburrido que tienen, por favor. Amor, ¿estás bien? ¿Estás bien vos? Ahí. No, pero te pregunto si estás bien. No dije que estás aburrido. Qué fuerte es esto, porque ellos no tenían una imagen completa. ¿Usted cuando leyó el texto se dio cuenta de algo en el versículo 18 y 19? Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Dice, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Miren lo que dice el versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Preguntó. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice? ¿Era? No, pero léalo conmigo. ¿Era? ¿Lo vio o no? ¿Qué falta ahí para usted? ¿Qué falta en la descripción de ellos? Ay, claro, somos todos Cleofas, ¿vio? Que tenía razón. ¿Qué es lo que falta en la descripción que usted lee ahí? Dígalo, y no importa si se equivoca. Anímese. Claro, ¿quién lo dijo? Claro. Nunca dijeron, tú no sabes lo que pasó con Jesús de Nazaret, que era profeta, poderoso en palabra, que era el Hijo de Dios. Nunca lo vieron como Hijo de Dios. Entonces cuando yo dejo de oírlo, no tengo la imagen completa de lo que significa vivir con el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios. Ellos no lo vieron, no lo hablaron. Los discípulos redujeron a Jesús a un profeta poderoso en obra y en palabras, pero no lograron verlo y conocerlo como el Hijo de Dios.
Cuando lo dejamos de oír, muchos quedan en el conocimiento del que hace milagros, del que fue moralmente perfecto, del maestro que enseñó cosas que son poderosas, pero no pueden disfrutar. Por favor, levanten sus manos un segundo, reciban esto y de paso sacan el frío. No pudieron disfrutar de la vida del Hijo de Dios. Por eso verás personas que a pesar de ver un milagro se van a alejar de Dios en algún momento. Verás personas que a pesar de ver cosas impresionantes, las verás alejarse, pero quien lo logra ver como hijo de Dios para vivir la vida del Hijo de Dios, esas personas nunca se alejan. Esas personas hacen lo que estábamos haciendo antes aquí, lo rinden todo. Porque lo lograron ver. Tercero, déjeme que vamos a entrar al final. Cuando lo dejamos de oír, somos decepcionados en las expectativas personales. Qué fuerte que es esto para mí. Cuando lo dejamos de oír, somos decepcionados en las expectativas personales. Miren lo que ellos le plantean. Ellos le dicen en el versículo 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Pero ya hace más de 3 días que sucedió todo esto. Ellos tenían una expectativa, ellos sabían la expectativa que tenían, que Dios venía, o que el Hijo de Dios venía, o en este caso que Jesús venía a liberarlo de la opresión de Roma. Como muchos de nosotros creemos que Dios quiere hacer con nosotros, cuando nosotros decimos que Dios vino para librarnos del sistema del mundo, nosotros creemos que Dios viene a tirar o a destruir un gobierno según el color del partido político que a mí me caiga bien. Mire que yo he estado en países con gobiernos corruptos y con gobiernos bien difíciles, como el de Cuba, por ejemplo, o como el de Venezuela, por ejemplo, y como el de otros países que parece que son perfectos, pero tienen a la gente atada en su sistema de vida. O sea, no es esto. Ellos creían eso. Y eso se trasladó a nosotros en otro lenguaje. Venga Dios, que si usted está pobre va a ser rico. Venga Dios, que si usted está enfermo se va a sanar. Dios puede convertir a un pobre en rico y Dios puede sanar a un enfermo. Pero Dios no viene a liberarte de un sistema de manera de vivir en cuanto a lo natural, en cuanto a la naturaleza caída. Él viene a librarte de un sistema de muerte que opera en el interior. Ellos dicen, ¿no sabés lo que pasó? Teníamos la esperanza de que íbamos a ser libres de Roma y que íbamos a ser un pueblo libre y que los gobernantes iban a ser los mejores, pero al final hace 3 días que desapareció y no sabemos dónde está. Claro, porque quien no reconoce al Hijo de Dios tampoco reconoce la resurrección ni la vida de Él. Ellos esperaban un redentor político. Nunca pensaron que era un Salvador sufriente y resucitado. Las expectativas de ellos se vinieron abajo. Y déjenme mostrarle algo acá, porque si usted me presta atención, de algo se va a liberar con lo que voy a decir en este momento. La desilusión en las expectativas proviene de la diferencia entre lo que esperamos que Dios haga y aquello que Dios está haciendo. Se lo voy a decir otra vez. La desilusión en la expectativa que tenemos es cuando no entendemos la diferencia que proviene entre lo que esperamos que Dios haga y lo que Dios está haciendo. Ellos esperaban un redentor político. Dios envió un siervo a dar su vida en amor para rescatarlo. Así que la mayoría de las desilusiones que tenemos en nuestras expectativas es por el Dios que nosotros formamos en la mente de lo que Él debería hacer o porque Él falló a lo que nos dijo que iba a hacer. La mayoría de las desilusiones que nosotros tenemos en la fe, no me funcionó. Fui a la iglesia, pero no pasó nada. Fui a la iglesia y perdí el trabajo en vez de tenerlo. Lo único que tenía lo perdí. ¿Cuáles eran tus expectativas? ¿Tus expectativas eran por lo que vos querías que Dios haga o por lo que Él está haciendo? Veo personas que llegan a la reunión y no consiguen trabajo. Y vinieron con el deseo de saber que Dios haga un milagro para que le dé trabajo. Y no consiguen trabajo. Y pasa un mes y no consiguen trabajo. Y pasan 2 meses y no consiguen trabajo. Y cuando prenden el televisor a las 12 de la noche, aparece un tipo hablando en brasilero que te dice que si vos pasás por la sal vas a conseguir trabajo. Entonces te dicen, pero si yo fui, y encima te muestran el testimonio de la persona que pasó por la sal y consiguió trabajo. Entonces vos ya estás a un paso de la fábrica Celusal. Ya estás por encarar, ya vas. ¿Por qué? Porque querés conseguir trabajo. Está perfecto.
Ahora, las expectativas se frustran. ¿Por qué? Porque la persona lo único que pensó, y obviamente si no tiene para darle de comer a sus hijos es lógico también, pero la persona lo único que pensó es que Dios le dé trabajo. ¿Y sabe lo que fue haciendo Dios en 2 meses? Sanándole su corazón. Ni todo el trabajo del mundo alcanzaba para quitar el odio y el rechazo que tenía en su corazón, pero en 2 meses Dios le arrancó el odio y el rechazo en su corazón. La persona dijo, me siento mejor, pero no logró ver que Dios le estaba transformando su interior porque solamente estuvo pensando en el trabajo que le faltaba. Cuando a una persona le ofrecen lo que necesita, no importa que la reunión sea a las 5 de la mañana, usted va a ver la iglesia llena. Pero cuando a una persona le ofrecen abrir un espacio para querer conocer y escuchar a Dios, independientemente de que reciba o no lo que espera, pero su expectativa lo tiene en lo que Dios habla, no en lo que Dios da. La gente va a calcular si va o no va porque hace frío, es temprano y tiene que trabajar todo el día. Pero cuando la expectativa está en lo que Él habla, hermano, la gente que tuvo la expectativa en lo que Él habla se arrodilló a sus pies a escucharlo. La gente que tiene expectativa en lo que Él habla, ¿sabe qué? Pasa horas con Él. La gente que tiene expectativa con lo que Él habla, hace como María. Se arrodilla a los pies para escucharlo. No importa la historia entre Marta afanada y María a los pies. Se sienta a escucharlo. Porque tiene la expectativa en su palabra. ¿Me escucha? ¿Realmente tenés tus expectativas en el Señor? ¿Te diste cuenta que muchas de las cosas que nos movilizan no es el Señor, sino el beneficio que podés tener de movilizarte? Hoy hablaba con mis hermanos algo similar a esto. ¿Te diste cuenta que las personas aprendieron a dar financieramente, pero solo movilizados con la expectativa de que si dan van a tener más? ¿Se da cuenta que usted y yo no concebimos en nuestra mente que tal vez vamos a dar y no vamos a recibir más? Tal vez vamos a recibir lo mismo. ¿Se da cuenta que muchas veces puede pasar que recibamos el doble y otras veces puede pasar que no terminemos de despegar financieramente? Pero nosotros, ¿dónde tenemos la expectativa? ¿En que Él nos hable o en que Él nos diga te voy a dar el doble? ¿O en que Él nos hable? Hoy, esta mañana, después de llegar a la noche con Ceci de todo el día que tuvimos de viaje, me levanté pensando mucho, hermanos, en la historia de la higuera. A mí me impacta muchísimo ver que Jesús va de camino, de golpe presenta una necesidad normal, tiene hambre, ve la higuera, la ve perfecta, tiene hambre, se acerca, va a buscar un higo, no encuentra ninguno. Es la clara representación de las expectativas que tiene Dios con los hombres. La expectativa que Dios tiene contigo, que Dios tiene conmigo. Él, dice Juan capítulo 4, que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él tiene expectativa de, escuche, a nosotros nos enseñaron en la iglesia que tenemos que buscar a Dios todo el tiempo y sin embargo las escrituras nos muestran que Él también sale a buscar gente, sale a buscar personas. Él sale con su espíritu a buscar personas que en el espíritu verdaderamente amen lo que Él ama. ¡Qué tremendo! Todo lo resumimos a esto, todo lo resumimos a... Hermano, si usted esta noche, ahora en los próximos minutos cuando termine, usted da su ofrenda, usted no sabe cómo va a multiplicar. Y tal vez Dios dice, poné la expectativa en mí. Tal vez Dios te diga, no sé si se va a multiplicar. No, Dios no te va a decir no sé, pero tal vez Dios te diga, no se va a multiplicar, pero yo te voy a cuidar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es una locura, ¡qué tremendo! Pero yo te voy a cuidar. Nosotros estamos dispuestos a eso. O sea, no sé si vas a tener el doble. No sé si vas a cosechar el 100 por 1, hermano. El 100 por 1, no lo sé. Pero si Él dice en su palabra, Él tiene cuidado de vosotros. Eso dice la palabra. Echen toda ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado. Oh, ahí el desafío es creer. Y qué difícil se hace creer, ¿o no? Pero Él tiene cuidado de vosotros. Echen toda ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado. Oh, ahí el desafío es creer. Y qué difícil se hace creer, ¿o no? Pero Él tiene cuidado.
Porque cuando no tenemos cómo poder cubrir las necesidades básicas y nos enseñaron de que esto funciona con una tabla, de que si yo doy, recibo el doble, ahora me encuentro que yo no tengo que dar para recibir el doble, sino que tengo que dar porque mi expectativa fue Él. ¿Pudiera usted congregar sabiendo de que no va a conseguir trabajo por un año? ¿Pudiera usted congregar sabiendo que su familia tal vez este año no venga al Evangelio? Y tal vez no venga el 2026, no venga el 2027, no venga el 2028 y tal vez vengan al Evangelio el último día. ¿Usted podría o usted lo piensa ahora porque yo se lo estoy diciendo, pero usted no lo soporta para poder vivirlo? ¿Qué pasaría si el Señor te dijera que lo vas a honrar muriéndote? ¿Seguirías? Eso le dijo a Pedro. A Pedro le dijo, Pedro, viene el tiempo donde te van a vestir como no querés, te van a agarrar, te van a tomar, van a hacer lo que vos no querés. Lo que le estaba diciendo es, viene el tiempo que por causa mía a vos te van a obligar, te van a matar, te van a dar vuelta y te van a colgar cabeza abajo. ¿Estás dispuesto a ir y a cuidar mis ovejas sabiendo que tu final va a ser así? Usted hoy prende YouTube, algunas reuniones de inclusive personas exitosas que tal vez a usted también le gusta cómo hablan y predican, que hacen más monólogos que enseñanza, y usted va a escuchar y dice, no, esto funciona, y te prometen espejitos de colores que el 90% de las personas que están sentadas ahí no viven, pero le suavizan el alma, no le muestran cómo llegar a Cristo. Yo estoy diciendo con esto que vas a morir pobre, no, al revés. Yo estoy diciendo con esto que vas a morir con necesidad, no, Dios cuida de nosotros. Yo estoy diciendo con esto que está mal soñar, no, empezá a conversar que querés cambiar tu auto si lo tenés, empezá a conversar que si querés tener un auto nuevo, si no tenés un auto, habla de eso, habla esas cosas con fe. Que si alguna vez quisiste tu casa, habla de la casa, habla con tu esposa de cómo querés la casa. Dios no se enoja por eso. Que si alguna vez quisiste conocer el mundo entero, habla de eso. Algún día vamos a viajar y voy a conocer el mundo entero. O sea, si querés delirar, pero tenés esto en tu corazón, que vos podés hablar de todo eso, pero tu expectativa tiene que estar en el Señor. Porque lo que hace arder tu corazón es su palabra, no tus deseos personales. Pero hablalo. No, ¿sabes cuándo? Habla con tu novia eso, habla palabras de propósito, vamos a tener hijos y nuestros hijos van a servir al Señor. Habla con tu esposa, con tu esposo, cosas de propósito, en vez de estar discutiendo por estupideces, habla cosas de propósito, no, vamos a lograr nuestra casa, vamos a edificarla, va a tener 10 habitaciones y 25 años. Habla también para tener el dinero para que alguien la limpie, porque después, decís, limpiaste el baño del fondo, ¿para qué tenemos una casa? No. Hable esas cosas, pero asegúrese de esto. Hablemos, vamos a tener una iglesia muy grande en número de gente. Vamos a afectar esta ciudad completa con la vida de Cristo. Vamos a entrar a lo diferente. Hablen esas cosas. Vamos a tener el doble de jóvenes, el doble de niños. No solamente van a comer como están comiendo una comida rica esta noche, que van a volver a su casa cenado. Vamos a tener lugares para darle de comer. Si no pasa, no pasa nada. Porque mi expectativa está en escucharlo. Pero hable. Lo que usted habla, solo no lo convierta en su Dios. Que Él sea su Dios. Vamos a tener el almacén más grande del barrio. ¿O no, Fer? El más grande del barrio, y nos vamos a ir a otro barrio. Y a otro barrio, y a otro barrio. Y vamos a tener una cadena de almacén. Almacén el Fer y la Andre. Sí, con el nombre. Se llama Andre, y como la que maneja todo. Lo de Andre. Y vamos a tener en todo rancho almacén. Bueno, tal vez no, y tal vez tengan uno solo. Pero la expectativa es, el Señor está hablando a la familia, el Señor está hablando a la casa, el Señor me está hablando. Ahí es donde arde nuestro corazón. Usted cuando encuentra gente desilusionada es porque lo que ellos hablaron, pusieron las expectativas en lo que Dios tenía que hacer con ellos. Y ellos le hablaron a Jesús y le dijeron,
¿Pues soy el único extranjero acá? No, muchachos, ustedes son los únicos extranjeros. Ustedes son los que no entienden. Ustedes son los que no ven. ¿Es tan corto lo que ven que creen que soy un profeta porque dije alguna palabra? ¿O creen que soy alguien que hace grandes obras porque hizo un milagro? Pero lo más importante no lo están viendo, que yo resucité. Y que eso no lo hizo nadie en la historia de la humanidad. Nadie estuvo 3 días en la profundidad del infierno. Nadie estuvo 3 días frente a todos los demonios del infierno y tomó el control de la muerte y dijo, basta. A partir de ahora, todos los que crean en mí no tendrán temor a morir. A partir de ahora, todos los que crean en mí no morirán jamás. Iremos al velorio de alguno de ustedes irán al mío, pero quiero que sepan esto cuando vayan a mi velorio. Yo, en ese momento que usted está en mi velorio, yo estoy disfrutándolo a él. Oh. Ni llore, porque yo en ese momento lo estoy disfrutando. Porque la conciencia de su vida me hace ver que esta vida que tengo es para glorificarlo a Él. Amén. Y que cuando hago el traspaso de un cuerpo a otro, es el tiempo de disfrutarlo frente a frente. Todas esas cosas que nosotros pensamos pertenecen al vacío. ¿Qué van a pasar con mis hijos? ¿Qué van a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y quién va a mantener a mi familia, que yo soy el único que hace los recursos? Bueno, le pido al Señor que no permitas que te mueras sin cambiar ese pensamiento, porque ese pensamiento produce mayores vacíos. Cuando ese pensamiento cambia, entramos al cuidado de Dios. Y si usted cuida la voluntad de Dios, créame lo que le voy a decir. Dios va a preparar gente, si es necesario, para que cuide de tus hijos. Va a preparar gente, si es necesario, para que le paguen la facultad a tus hijos. Va a preparar gente, ¿sabe por qué? Porque Dios nunca deja de honrar a aquellos que le honran. ¿Lo cree, hermano, o no lo cree? Dios nunca deja de honrar a los que le honran. Por muchos años yo luché con el pensamiento de creer que si yo me moría, la iglesia se iba a venir abajo. Que si yo me moría, mi familia cómo se iba a mantener. Que si yo me moría, después de todo, Cecilia era docente y podía tener su sueldo. Que si yo me moría, qué cosa más ridícula. Al menos tenemos una casita chiquita donde no les va a faltar el techo. Todos los pensamientos de un alma vacía de la vida de Dios. ¿Sabe qué pienso hoy? Que si yo me muero, esta iglesia va a crecer más todavía. No, tampoco me maté. Pero bueno, lo tomo igual, entiendo el espíritu. ¿Sabe qué pienso? Que si a mí me tocara morir hoy, va a haber gente que va a cuidar de mis hijas. ¿Sabe qué pienso? Que si a mí me toca morir hoy, hermano, mire el calibre de los predicadores que el Señor está poniendo de a poquito aquí. Muy buenos, Pedro, Yara, Zoe y los que vienen. Muy buenos. El calibre, fíjese lo que está pasando. Dios ya está preparando mi partida. Ya está poniendo gente que predica muy bien y que lo hace con un corazón íntegro. Mi partida puede ser en 90 años, pero ya la está preparando. Es ahora. Usted tiene que prepararse ahora para irse con Él. Usted no puede tener una mentalidad de llegar a los 80 para ver qué va a dejar. Usted lo tiene que dejar ahora sembrado en sus hijos. La fe es ahora en sus hijos. La fe es ahora en la familia. La fe es ahora. No, pero tengo 14 años. No, pero usted no esté pensando que se le puede tener un accidente y se puede morir a los 20. Tal vez usted y yo nos muramos a los 110, pero no vivimos esperando cuándo va a ser la muerte. Yo quiero, ¿sabe qué leía hoy en el proverbio? Que para los jóvenes la fuerza es su gloria y para los viejos su vejez es su gloria. Yo creo que nosotros vamos a envejecer felices. Bueno, está bien. Tiene menos onda que un renglón. Porque nosotros nos estamos preparando
tal vez lo que diga ahora tenga mucho más sentido más adelante. Nosotros nos estamos preparando, pero no es que nos estamos despidiendo, me estoy por morir. No. Tal vez nos muramos en 50 años, en 60 años. Pero el que tiene el corazón puesto en la voz de Dios ya comienza a preparar todo. ¿Recuerdan lo que Pablo le habló a Timoteo, que lo decía en las reuniones anteriores? La fe que hubo en tu abuela, la fe que hubo en tu mamá, esa es la fe que está en ti. Por eso hay un gran impulso de que pierdas el tiempo. Escúcheme esto, póngase de pie así, ya no está sufriendo tanto, ahí puede mover las patitas un poquito. Abrace a 2 o 3 un segundito, así, dale un abracito y dale qué lindo abrazarte, qué calor humano. Pero escuche, y déjeme terminar aquí, por favor, déjeme terminar aquí, le prometo que aquí termino. Pero necesito que me preste atención un momento. Necesito que me preste atención un momento. ¿Tengo su atención un minuto? Estos 2 discípulos que iban en este camino, ellos, de alguna manera Dios les cegó el entendimiento, pero ellos para mí representan, cuando el Señor dice, escuchen, cuando el Señor dice, qué torpe. A mí me llamó la atención porque Isaías, ¿sabe qué dice? El profeta Isaías profetizó de que hasta el más torpe se salva. Entonces Jesús no los estaba condenando, Jesús estaba hablando de la dinámica de su vida y de su fe. Por eso Él dice, qué torpe que son, tardos en entender. Y déjenme terminar con esto, por favor. Esa palabra a mí me inquieta muchísimo. Tardos en entender. Se iban a salvar. Comieron con el maestro. Les ardió el corazón. Lo pudieron ver glorificado. Está todo perfecto, pero ¿quién te quita de esta frase? Tardo para entender. El tardo para entender, ¿sabe cuál es el problema que tiene? No que no se va a salvar y no que Dios no lo ama. El tardo para entender retrasa el propósito de Dios sobre su vida. Dios mío, los que están dando muchas vueltas y dicen, bueno, ya voy a entender. No hay ningún problema, papito. Tómate el tiempo que quieras, pero solo que cuando tu mente sea iluminada, puede ser tarde. Pero no tarde para salvarte, sino tarde para haber disfrutado de los beneficios de tener a Dios. Esa palabra tardos. Quiero detenerme un segundo aquí, le prometo que termino. Los velos nos retrasan y nos encierran en discusiones sin sentido. Alguien que es tardo para entender es alguien con el cual no podemos caminar, porque no entiende lo que está pasando. Corre, que se incendia la casa. El tipo mira, qué pedazo de llama, ¿no? Pero vos estás entendiendo que esa llama te va a quemar vivo. ¿Qué llama, Es impresionante. No entienden el peligro que viven, no lo comprenden. Señor, en esta noche, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Por favor, oremos esto un momento. Señor, abre nuestros ojos. Y en las casas donde está llegando esta transmisión y todos los que estamos acá y sobre tu familia, Señor, abre los ojos de mis hermanos. Abre nuestros ojos. Ábrelos, Señor, para poder salir del estado en el que estamos. Gloria a Dios por todos los que vinieron hoy. Señor, abre nuestros ojos. Que tal vez por una enfermedad nos podemos detener, por una circunstancia temporal nos podemos detener, pero nuestro espíritu está encendido. Vamos, por favor, vamos, muchachos. Nuestro espíritu está ardiendo. Nuestro espíritu lo está escuchando. Nuestro espíritu lo está reconociendo. Señor, sé que días como estos puede ser difícil para nuestra mente concentrarnos, pero te pido, Señor, que vuelva
a nuestra mente la sensibilidad espiritual para poder oírte. Señor, en esta noche todo lo que produjo en nuestro interior, quiero orar por esto: carga, aflicción, tristeza, retraso, angustia, dolor, soledad, vacío, muerte. En el nombre de Jesús todo eso va a desaparecer. Todo eso será consumido. Donde estuvieron puestos tus ojos, Benja, por favor. Ahí donde estás, pero. Donde estuvieron puestos tus ojos. Donde estuvo puesto tu corazón. Donde lo que estuvo gobernando tu mente en los últimos meses, años. Sé libre. Sé libre. Porque la palabra que tengo en mi espíritu en este momento es esta. Tengo esta palabra en mi espíritu. Quiero que la recibas. El camino está abierto para todo. El camino está abierto para todo. Sé que esta noche la palabra entró en tu corazón, varón. Lo sé. Sé que la palabra es una confirmación a tu espíritu, a tu interior, a tu corazón. Lo vi en todo momento que estaba predicando. Solo quiero pedirte algo. No pierdas la semilla que el Señor sembró en tu corazón esta noche. Porque la semilla que sembró el Señor en tu corazón esta noche te va a sacar de la muerte. Te va a sacar del estado en el que te sentís hoy. Te va a fortalecer, te va a confirmar que Él es el que te llamó. Que Él es el que tiene un propósito con tu vida. Quiero que recibas esto. Señor, cuántas personas han perdido tu vida, han perdido tu corazón. Dejaron de arder en su interior porque se acostumbraron a una vida que no es natural. Pero en esta noche volvemos, por favor, adorémoslo, por favor. Ah, sí, Señor. Hoy mis ojos pueden ver tu realidad. Sí. Todo engaño